Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga by Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. El Parque Nacional Revillagigedo, en el Pacífico mexicano, es el área marina protegida más grande de Norteamérica y representa un bastión para la protección y conservación de la manta gigante. La bióloga marina Madalena Pereira Cabral ha estudiado su actividad en esta zona mediante marcas satelitales. Uno de los más importantes hallazgos es que los movimientos de esta especie son influenciados por el fenómeno del Niño. Mientras tanto, en Colombia, un nuevo reporte indica que entre enero de 2017 y abril del 2024, más de 800 niños indígenas originarios del norte del Cauca han sido reclutados por grupos armados. Los menores son entrenados para la guerra, para realizar acciones de vigilancia y recolectar información de inteligencia, señala el informe. En la Amazonía peruana, más de 100 dragas se han instalado a lo largo de los ríos Cenepa y Santiago. Comunidades indígenas de los pueblos Aguajún y Huampis se han organizado en grupos de defensa social y ambiental para frenar la actividad ilícita. Y aquí la noticia más importante. El Congreso de Colombia archivó un proyecto de ley que pretendía rastrear la propiedad del ganado y su distribución, mientras que al mismo tiempo un segundo proyecto que busca entregar y formalizar tierras en zonas de reserva forestal fue aprobado en el primero de sus 4 debates y además cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Para hablar de proyectos archivados y aprobados nos acompaña hoy David Tarazona, periodista y editor en Monga by Latam. Hola David, ¿cómo estás? Hola Richard, muy bien, muchas gracias por la invitación. David, empecemos hablando del proyecto de ley de trazabilidad ganadera que fue archivado el pasado 19 de junio y que pues si quiere ser aprobado deberá empezar su trámite desde cero en el Congreso. ¿De qué manera este proyecto pretendía reducir la deforestación, principalmente en áreas protegidas? Richard, este proyecto buscaba reducir la deforestación al generar la integración de los múltiples sistemas de información que existen en Colombia sobre ganadería, movilidad de reses, sistemas de información de tierras, del catastro y sí, la titularidad de las propiedades en el país, así como buscaba cruzarlo con la información de deforestación del IDEAM. Entonces buscaban interlazar datos de distintas entidades del ICA, que es la que revisa ganadería, de Supernotariado, que es la que maneja el tema de los propietarios de los predios, del IGAC, que maneja el catastro, también pues la información de deforestación del IDEAM, y así buscaban ver quiénes eran los ganaderos que contribuían a la deforestación. Eso permitía entender, por ejemplo, que fincas ganaderas estaban cerca de áreas protegidas o incluso ver, por ejemplo, si había una finca con nombres similares para poder detectar quiénes de pronto estaban falseando, manipulando la información de dónde es que realmente sus reses pastan, si es en áreas protegidas o si es realmente en reserva forestal, o si era realmente en pastos donde podía realmente alimentarse ese ganado. Lastimosamente se cayó la propuesta del proyecto de ley y tendrá que volver a ser propuesta en una siguiente legislatura. Y mientras un día un proyecto se aprobaba otro. Es el caso del proyecto de ley de adjudicación de baldíos que fue aprobado en el primero de sus 4 debates. ¿Por qué genera tantos temores este proyecto, David? Sí, en sectores ambientales, incluida la representante de la Cámara y exdirectora de Parques Naturales, Julia Miranda, ella considera que este proyecto de ley lo que hace es dar una especie de amnistía a los deforestadores, porque el proyecto de ley le da titulación de baldíos a campesinos que estén en tierras de reserva forestal, que es la mayoría de la Amazonía colombiana. Son más de 30 millones de hectáreas que están en este tipo de figura de protección ambiental, en la que solamente se permiten los usos amigables con el bosque. Entonces, el proyecto de ley no es específico en incluir las actividades agropecuarias
contrarias al cuidado del bosque, es decir, la ganadería, eh, no sé, los cultivos que no sean amigables con el cuidado de la Amazonía y demás. Entonces el proyecto de ley no es claro en eso. Por ejemplo, habla de permitir la ganadería silvopastoril, que es un tipo de ganadería que incluye arbustos y unas técnicas un poco más sostenibles que la ganadería extensiva. Pero en general, lo que dicen tanto el congresista Salazar como el Ministerio de Agricultura es que el proyecto de ley beneficia a los campesinos y que al beneficiar a los campesinos, eso va a proteger el medio ambiente. No explican cómo una cosa lleva a la otra. Hay una falta de conexión de cómo el beneficiar a los campesinos garantiza que ellos ya van a proteger el bosque. Dicen porque al romper la cadena de desigualdad y darles condiciones económicas, ya ellos no van a tumbar el bosque, pero no, por ejemplo, no detallan cómo van a hacer para que ellos tengan mejores condiciones económicas. Y pues hay que el interrogante de si es que, o sea, porque el proyecto de ley no prohíbe la ganadería ni las actividades agropecuarias en general, y eso es lo que critica Julia Miranda. David, y a pesar de todos estos temores, ¿por qué aún así recibe el apoyo del Ministerio de Agricultura? El Ministerio de Agricultura dice que la prioridad es la reforma agraria y el beneficio y la entrega de tierras a los campesinos víctimas del conflicto. Entonces esa es su prioridad. Están dejando de lado un poco el tema ambiental. Ellos dicen que es suficiente con darle la tierra al campesino bajo unas condiciones de que no haga ganadería extensiva, pero sin excluir otras prácticas agropecuarias supuestamente más amigables con el bosque para evitar que se dañe. Es decir, hay una desconexión en la explicación de esta cartera. Ellos dicen que los campesinos al beneficiarse de la tierra van a cuidar el bosque y que hay unas prohibiciones de ganadería extensiva, entre otras, y que ya eso es suficiente. Para algunos sectores, como el de Julia Miranda, no es suficiente y debería haber prohibiciones específicas en la norma que digan que está prohibida la ganadería, que está prohibido tal tipo de cultivos o de tal tipo de extensión, y eso hoy día no está en la propuesta de ley. Recuerden que la nota completa la encuentran en Mongabay Latam. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Gracias, Richard, por la invitación. Y para cerrar, tenemos buenas noticias desde Bolivia. Por tercer año consecutivo, la ciudad de La Paz se posicionó como tricampeona de un evento promovido por científicos que se desarrolla en más de 600 ciudades de 51 países y que se centra en mapear la biodiversidad en las áreas verdes. La capital registró más de 160.000 observaciones de 5.000 especies realizadas por más de 3.000 participantes. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Mongabay Latam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.